Bueno, sean muy bienvenidos a esta, este día de culto de jóvenes. Estamos en un tiempo especial, no solo como iglesia, estamos haciendo hincapié de manera eh, insistente, al menos este mes, en todo lo que tiene que ver con el tema de las misiones, sino también para nosotros especial, porque hemos estudiado durante todo el año libros y ahora estamos en el libro de Santiago. Y hablando con Amanda, ella me informó que tenía que enfocar esta predicación en el capítulo 4, en el capítulo 4. Así que no sé si tienen su Biblia a mano, si no la tienen a mano, vayan a buscarla, están en su casa, así que les puedo dar un minuto de ese ejercicio, vayan a buscarla, si no su celular, a no ser que estén viendo a través del celular, pero si no tienen una Biblia, mucho mejor, porque quiero que podamos leer estos puntos. Yo la voy a leer en la versión NTV, pero la voy a leer en la versión que más leo. Ese no es el problema. Si no la tienen a mano, puede ser una aplicación, pero leámosla, por favor. Leámosla. Quiero decir que estoy muy ansioso de predicar este mensaje. Hace rato no me pasaba. De hecho, el mensaje que prediqué el domingo pasado en la iglesia también estaba ansioso de predicar ese porque soñé con ese mensaje. Así que lo único que hice fue escribir los puntos que soñé, nada más, así de espiritual. Y este me pasó algo similar para hacer esta prédica. Entonces yo quiero compartir con ustedes lo que Dios ya compartió conmigo. Lo digo de todo corazón. Así que espero en el Señor que pueda ser de bendición para nosotros este tiempo de reflexión bíblica. Oremos un segundo. Señor, te quiero dar gracias por estar con esta linda responsabilidad de compartir tu palabra. Es un placer para mí, de verdad que es un placer, no todos lo entienden, pero es un placer compartir tu palabra, pero también es un desafío gigante. Y yo oro, Señor, para que me den las palabras correctas, las reflexiones correctas, y a todos los que estamos aquí, que podamos todos tener un corazón abierto, una mente dispuesta a entender lo que entendemos tu palabra nos va a decir. Ayúdanos, Señor, estar receptivo y a tratar de poner toda nuestra atención en este instante. Uno en la casa está rodeado de tantos distractores, pero ayúdanos que podamos estar acá. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, yo los quiero llevar a reflexionar en el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, vamos a enfocar nuestra reflexión guía desde el versículo 1 al versículo 10. Del versículo 1 al versículo 10. Y lo quiero leer, porque hice este mensaje de una manera distinta. De hecho, lo bosquejé de una manera que no lo suelo hacer. Hice un bosquejo distinto para compartirlo con ustedes. Eh, vamos a tener una lectura eh, así normal, narrativa. Después quiero hacer una lectura atenta de la escritura y después quiero que tengamos las reflexiones de esa lectura atenta. ¿Les parece? Así que eso es lo que quiero que podamos revisar ahora. Bueno, leamos. Dice, versículo 4, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué es lo que causa disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguir. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtener. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no lo tienen. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Adúlteros. En la versión original, cuando uno lo lee en el griego, es adúlteras. ¿Ya? Después les voy a explicar eso, pero aquí dice adúlteros. No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Estoy citando Proverbios 3:34.
Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos. Este es un mensaje para tiempos de COVID, ¿ves? Sumamente adecuado. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Interesante el texto. De verdad, este texto vale la pena recordar un par de elementos. Cuando hemos venido estudiando Santiago, no se nos pueden olvidar un par de antecedentes que son extremadamente significativos para entender lo que nos quiere decir el autor, a la luz de lo que les dijo a estas comunidades. Primero, que no está asociado a una comunidad, no es a la iglesia de Corinto, de Éfeso. Santiago está dentro de las cartas generales o cartas católicas, es decir, que es para muchas comunidades, para muchas, particularmente las que quedan, o las comunidades que están en la dispersión, que es lo que nos dice particularmente la escritura al inicio, fuera de Palestina. Entonces, primero, no es para una comunidad, sino que son para muchos. Segundo, hay algunos autores o teólogos que postulan que esto en el Nuevo Testamento es como que estuviésemos leyendo proverbios, que tiene que ver con la escritura o la lectura sapiencial, que aquí hay sabiduría. De hecho, el foco del libro de Santiago es que nos lleva a que nosotros podamos hacer lo que la ley dice o lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en eso hay sabiduría. Entonces uno podría decir que cada vez que habla de la sabiduría solamente se enfoca en, no sé, por Proverbios, Eclesiastés, etc. Pero en el Nuevo Testamento también podríamos decir que el libro de Santiago cumple o tiene algo de ese enfoque. Dicho esto, empieza esta reflexión. Desde esa lectura, voy a hacer 3 preguntas abiertas y después voy a entrar por las reflexiones finales, pero aquí pueden abrirse un micrófono. La primera pregunta, después de lo que yo leí, ¿a dónde les parece que nos lleva la micro? ¿Cuál es la intención teológica del autor al escribir estos 10 primeros versos? ¿A dónde nos llevan? Déjense guiar inclusive por el título de lo que dice la Biblia, no hay ningún problema en eso, está bien. Pero si encuentran algún elemento más, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué cosas podríamos resaltar de esta lectura? Como, como ignorar los deseos propios y buscar como lo que el Señor espera de nosotros, someterse. Bueno, el título de mi Biblia dice sométanse a Dios, pero es someterse a eso y negarse a los propios deseos, creo yo. Bien, Bárbara, muy bien. De hecho, diste en el clavo de uno de los temas principales de este pasaje, que tiene que ver con los deseos. Es más, miren el versículo 2 y miren el versículo 5. Y van a ver que hay una contraposición entre los deseos del hombre, y, versículo 2, y los deseos de Dios. Y parte de esa reflexión es lo que muestra aquí el autor, esta tensión, que este pasaje se divide más o menos en 3 secciones, del 1 al 3, del 4 al 6 y del 7 al 10. Y vamos a ver cómo termina, pero excelente, Bárbara, buena reflexión. ¿Una más? ¿Alguien que quisiera aportar algo? Bueno, voy yo. Y al menos mi Biblia así lo relata y es parte de la esencia de este pasaje, que tiene que ver con acercarse a Dios, que es posible acercarse a Dios. Ustedes pueden entender que la idea de acercarse a Dios desde la lógica casi desde cualquier cultura antigua era muy complejo, era muy complejo. De hecho, hoy día sigue siendo complejo para algunas personas. Leía una escritora luterana hace unos días atrás, o sea, hace algunos meses atrás, un libro de una pastora luterana, y ella hablaba que a ella no le gusta acercarse a Dios siendo pastora. Y ella dice, no me gusta acercarme a Dios porque me da miedo. Dice, me da miedo, su santidad irradia mi pecado. Dice, yo me acerco a esta luz admirable
y quedo al desnudo. Dice, ¿cómo va a ser agradable verte frágil? ¿Cómo va a ser agradable verte con todas tus pifias? Estoy poniéndolo en lenguaje chileno, con todas tus pifias, con todos tus errores, con todo lo malo que tú eres. No me gusta estar cerca de Dios, lo amo, pero quiero verlo de lejos. Eso es lo que decía ella, en su reflexión súper cruda, desde su relación. Sin embargo, nuestras canciones es, quiero estar cerca tuyo, quiero estar cerca tuyo. Recuerdo ahora que una vez el papá de Marco Witt le dijo a su hijo, o su madre creo que fue, ¿tú entiendes lo que estás cantando? Porque Marco Witt estaba dirigiendo la alabanza y estaba como, manda fuego, Señor, manda fuego. Y la mamá le dice, ¿estás seguro que quieres eso? ¿De verdad quieres que Dios purifique tu vida? Bueno, y Marco Witt lo cuenta chistoso, dice, desde ese día no canté más esa canción, no la canté más, porque entendía que había compromiso entre lo que uno dice o quiere o hace. Y bueno, este pasaje nos muestra eso, que hay una posibilidad de poder acercarse a Dios, cosa que en algunas culturas acercarse a su Dios era terrible, o sea, o era imposible por de pronto, pero aquí en el cristianismo sí se puede. Bueno, quiero que hagamos una lectura atenta. Si van viendo los primeros versículos, y aquí esto es un misterio para mí porque no lo tengo tan claro, lo intenté estudiar, pero no hay mucha respuesta. Es cómo Santiago escribe que hay disputas y peleas entre ustedes. Si aquí no es una iglesia en particular, o sea, Santiago tiene que estar entendiendo muy bien el contexto que está sucediendo en ese entonces para entender que las comunidades, aún dispersas, estaban teniendo conflicto en sí mismas, estaban teniendo conflictos con ellas. Entonces, ojo, toda esta primera parte no le está hablando a gente inconversa, a gente pecadora, a gente sin Jesús en el corazón, sin conciencia de Dios. No, estos eran cristianos, o eran judíos cristianizados de habla griega. Es como que nos estén hablando a nosotros, ¿entienden, no? A cristianos en sí mismos. Y en esa lógica de un discurso hacia cristianos, hacia el prejuicio de que los cristianos son solamente la gente buena, sucede todo esto. Y miren lo crudo de los primeros versículos. Los primeros versículos nos hablan de deseos malos, nos hablan de conflicto, nos hablan de violencia, nos hablan de guerra. ¿Y todo eso a quién? A los cristianos. Todo eso sucede en la comunidad cristiana. ¿Acaso no surgen los malos deseos desde su interior? Y aquí viene otra posible lectura teológica. Porque si nos quedamos solo con esta idea desde el griego, cuando dice desde su interior, el autor está apuntando no desde el interior de las comunidades, sino desde tu interior como persona. Lo leo de nuevo. ¿Acaso no surgen los malos deseos que combaten en su interior? O es como que yo les digo a ustedes, en el interior de ustedes mismos. Si uno se queda con esta idea, podría interpretar los siguientes 8 versos desde la postura individual, pero la verdad es que solamente este verso ataca la postura individual. Todo lo demás es comunitario. Todo lo demás tiene relación con personas, con gente que está al lado tuyo. Pero este pasaje o este verso nos dice en particular que efectivamente hay tanto una lucha en el exterior como también una lucha interna. ¿Y quién de nosotros no puede decir que no lucha con fantasmas? ¿O yo soy el único? ¿Quién de nosotros podría decir que no tiene sus propias luchas individuales? Apagando el Zoom, dejando de ser el cristiano de Zoom, entra a su realidad, a su propia realidad, a su propio cuarto, a su propia soledad, entre comillas, a su propia convivencia consigo mismo. Es un poco lo que intenta apuntar el autor en este primer pasaje, o en esta primera parte. Nos habla acerca de estos deseos propios, nos habla de la envidia, del ser egoísta, de buscar lo nuestro, no buscar lo comunitario, de la violencia que se expresa inclusive de manera externa. Es más, y empieza a hacer un detalle que es muy doloroso. Empieza a decir que no solo queremos lo que los otros tienen, y es más, ni siquiera lo tenemos porque no se lo pedimos a Dios. Fíjense el matiz que hay aquí detrás. ¿Cómo es posible
que una comunidad que dice ser cristiana no se esté comunicando con Dios. Es ilógico. Es ilógico. Es como yo queriendo ser padre, queriendo ser padre desde que nos casamos con la Moni, maltrate física o psicológicamente a mi hija. No tiene ni un sentido. Si lo que yo más quería y que lo tengo, ahora tengo que cuidar y cultivar eso que tengo. Y esta comunidad que teniendo a Cristo, teniendo a Jesús, teniendo a Dios, o en su conciencia de Dios, no se comunicaba con Dios. Ni siquiera se comunicaba con Dios. Y es más, el texto sigue y dice, y cuando lograban hacerlo, lo hacían mal. O sea, ya la cosa no podía estar peor. Cuando lograban esa comunicación con Dios, le dice, más encima, piden para satisfacerse ustedes mismos, para satisfacer sus propios deseos. No sé cómo lo dicen en la versión de ustedes, pero acá dice, porque piden con malas intenciones. Creo que en otras versiones dice para satisfacer sus propios deseos, algo por ahí si mi memoria no me falla. Si alguien tiene una versión distinta, lo puede decir, no hay problema. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, eso. Entonces, esa relación había en esta primera comunidad. Fuerte, extraño, pero era lo que estaba pasando con estos primeros cristianos. Ahora fíjense en esta segunda parte que parte del versículo 4. Y aquí viene, y yo les decía que la versión original griega, aquí no es adúltero, es adúlteras. Es adúltera, pero no porque se refiera al género femenino, no, tranquila, mano, tranquila. No es porque se refiera al género femenino, es porque se habla de vidas adúlteras. Miren, quédense conmigo en este detalle, que no es menor. Vayan al texto, por favor. El versículo 4 dice lo siguiente: adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Miren, el autor hace algo de manera fantástica. Habla del adulterio, o sea, de la infidelidad. ¿Estamos claros, cierto? Habla de la infidelidad. Y para hablar de la infidelidad, junta dos elementos. Junta el elemento del adulterio, que nos habla del matrimonio, y habla de la amistad. ¿Logran ver esas dos cosas? Habla de las relaciones profundas. De hecho, cuando nos vamos a la Biblia y rastreamos todo lo que tiene que ver en relación a la amistad, gracias hermano, lo que tiene que ver en relación a la amistad, nos dice que la amistad es extremadamente fuerte, que llega a ser tan fuerte que llega a unir a las personas más aún que los hermanos de sangre. Esa es la amistad. Son lazos extremadamente profundos. Y el otro lazo extremadamente profundo son los lazos de amor, de ese amor eros, ¿cierto? Que tenemos de pareja, ¿cierto? Que son extremadamente fuertes con nuestra esposa o esposo. Y el autor junta ambas realidades para decir infieles. Ustedes son unos infieles. Y la infidelidad está extremadamente bien detallada desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y lo que hace acá es que lo vincula, que con quién estamos engañando a Dios es con el mundo. Es con el mundo. Ni siquiera contigo mismo, que uno podría pensar que el primer foco de engaño con Dios soy yo. Soy yo, ¿cierto? O sea, ¿con quién me voy primero? Me voy conmigo mismo para satisfacerme a mí. Y aquí el autor dice, no, te estás yendo. Cuando habla de mundo, habla de la idea, de la cosmovisión del mundo. No habla necesariamente de la época, porque las épocas pasan, cambian, se modifican. Los metarrelatos van cambiando, se van destruyendo, se van construyendo. Pero habla de el escenario, tú te enamoras más de lo que está sucediendo aquí, o de lo que ha sucedido, más de Dios. Y ahí lo vincula a la infidelidad. Ese es el quiebre que el autor intenta explicar, al menos desde esa línea. Una infidelidad que tenemos nosotros al alejarnos de esta relación estrecha, amorosa con Dios, por tener una relación estrecha, y amorosa con la cosmovisión en la cual vivimos. Abro el micrófono de nuevo. ¿Qué piensan ustedes respecto a eso? Yo pienso que escribieron para mí.
Gracias, Amanda. Y sigo. Versículos 5 al 6 nos habla de una comunidad, de nuevo, cristiana, que no es humilde. Hoy día en la capacitación que tuvimos de Iglesia Next, estuvo Barna Group, que Barna Group es una organización que trabaja con muchos datos de Estados Unidos y hace encuestas a nivel mundial para ver qué es lo que está pasando con el mundo cristiano particularmente. Y hablaba de una encuesta latinoamericana y cómo los jóvenes valoran el tema de la honestidad. Y el tema del poder estaba asociado ahí. Y acá se ve que una de las cosas que pasa con esta comunidad es que no era una comunidad humilde. Yo soy uno de los que tiene buena edad aquí y lamentablemente uno ve eso, a veces en la iglesia, no solo en la de uno, sino en la de otros, y en la historia de uno, y en la historia personal de uno. Sin duda uno podrá luchar con decir malas palabras, con mentir, qué sé yo, pero uno de los malos valores o de los pecados que probablemente nos va a perseguir siempre es el tema del orgullo, de la falsa humildad inclusive, de la falsa humildad para aparentar piedad o aparentar santidad frente a las otras personas. Y eso es un tema no menor, y que aquí Santiago lo toma con absoluta seriedad. Y la tercera parte del texto, ya voy a llegar a las reflexiones, solamente estoy haciendo una lectura atenta del texto, nada más estoy yendo versículo por versículo, de una lectura atenta. Eso lo dije del 5 al 6, la falta de unidad. Fíjense, aquí empieza una mirada distinta del autor, distinta. Si bien los primeros eran puras reflexiones de la situación, ahora empieza a desafiar esta comunidad. Y dice que hay que resistir al diablo. Resistirlo, ¿cierto? Resistirlo. ¿Cómo se puede resistir al diablo? Es más, ¿es correcto esto? ¿O será un versículo que no sé, se fue en la volada Santiago y no tiene ningún argumento bíblico en otras partes de la Escritura? No, se puede. De hecho, la Escritura es tan clara en eso que efectivamente nos muestra no solo desde la figura de Jesús, por ejemplo, desde la figura de Jesús cuando resistió a Satanás, ¿cierto? En el desierto, y el diablo que hizo, huyó. No solo nos muestra el libro de Efesios, que, ok, se puede resistir, pero ten tu armadura, ¿cierto? Ten tu armadura para enfrentar esta posición antagónica con el enemigo, con aquel que está en contra de Dios. Después desafía a Santiago a acercarse a Dios, que era lo que introducíamos esta predicación, los desafía a acercarse, y hace un acápite especial en aquellos que son de doble ánimo, en aquellos que tienen una lealtad dividida. Ay, Señor, ¿qué digo acá? De verdad, este es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia para avanzar. Porque si hay uno de los temas que nosotros tenemos que intentar resolver, son nuestras lealtades divididas. Son nuestra incapacidad de ser fieles al Señor. De hecho, cuando uno ve todo el Antiguo Testamento, uno mira este ciclo del pueblo de Israel, y una y otra vez, ¿cierto? Una y otra vez, victoria, Dios los bendice, la embarra, pide perdón, Dios los perdona. Y eso montones de veces, hasta que pasamos al Nuevo Testamento. Y de ahí no vemos más a este pueblo, a estos judíos, adorando a otro Dios. Con otros problemas, pero no los vemos adorando a otro Dios. Subieron darle un corte. El exilio los llevó a entender su realidad. Reflexionaba esto atrás en una de las entrevistas, el pastor Iván Tobar decía, efectivamente, tenemos que sanarnos de esta idolatría. El pueblo de Israel se sanó en el exilio. ¿De qué tenemos que sanarnos nosotros en tiempos de pandemia? ¿Habrá una luz en medio para nosotros? Yo creo que sí. Escuchaba hoy día en la capacitación de la mañana, uno de los expositores decía, la pandemia mostrará de alguna manera quienes eran fieles a la comunidad de fe.
De alguna manera mostrará quiénes son fieles, no solo al letrero, sino a la comunidad, al sentirnos iglesia, al sentirnos parte de la iglesia. Este tema es extremadamente relevante. Y después del versículo 9, finalizar el 8 y el 9, habla que hay una expresión externa de este dolor interno. Y termina positivamente con el versículo 10. Ahora los quiero llevar a la reflexión. Simplemente eso es una lectura atenta. Yo los quiero llevar a las reflexiones que estuve pensando y que escribí mientras leía este pasaje. Y son 3 puntos, por si alguien lo está escribiendo, los quiere memorizar. Primero, quiero hablar de acercamientos equivocados. Segundo, hablar de la infidelidad. Y tercero, hablar de acercarse a Dios. Y cuando hablo de los acercamientos equivocados, Santiago empieza a decirle a este grupo, y como bien decía Bárbara, aquí hay una contraposición de deseos. Hay un deseo negativo de querer lo que otro tiene, ni siquiera ese deseo me lleva ni siquiera a comunicarme con Dios, y es más, cuando me llevo a comunicar con Dios, me comunico de mala manera. Hay envidia, que significa hacia otros, y hay placer, que también está especificado en el versículo, que está asociado a mí. Una no comunicación, que era lo que tenía este grupo de cristianos o estos grupos de cristianos, una no comunicación es similar a una comunicación deficiente. Una no comunicación es lo mismo que una comunicación deficiente. Yo le hago la pregunta a ustedes, y aquí empezamos a hablar de la comunidad. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes oraron por el Patio Lavero para que tuvieran éxito en su liderazgo juvenil? ¿Cuándo fue la última vez que oraron por mí para que lo hiciera bien como pastor de jóvenes? ¿Cuándo fue la última vez que oraron por sus líderes de iglesia para que Dios los guiara y fueran sabios en las decisiones difíciles que hay que tomar en estos tiempos? Es más, salgamos del liderazgo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por otra persona para que Dios la bendijera y le fuera bien increíble? ¿Cuándo? Este grupo de cristianos estaba haciendo eso. Lo único que hacía era mirarse el ombligo. Lo único que hacía era envidiarse entre ellos. No eran capaces de solidarizar con otros. No eran capaces de ver en el otro la posibilidad de un bien. Esas personas querían lo que el otro tenía, y ni siquiera se lo pedían a Dios. Lo querían, y para eso causaban pleitos, conflictos, guerras, violencia. Si uno eso lo pone en un lenguaje más moderno, violencia de todo tipo, de redes sociales, de chismes, de comentarios, lo que quieran. Los canales y los medios cambian, pero el fondo sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. ¿Por qué es importante este punto? El tener cuidado con los acercamientos equivocados. Porque no podemos entender una comunidad sana, humilde, sabia, con expresiones individualistas. No se puede. No se puede llevar adelante una idea de comunidad pensando solamente en mi propio bien. Hay una serie en Netflix que se la recomiendo y habla de puros entrenadores capos y los consejos de estos entrenadores. Ya habla un entrenador de básquetbol y dice que él le dijo esta regla a su grupo, que se la dio una señora, le dijo Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. ¿Y qué es Ubuntu? Ubuntu somos todos, Ubuntu es comunidad, Ubuntu es solidaridad, qué sé yo. Y le metió tanto la onda de eso a jugadores de 2 metros y tipos gigantes, así gigantes, musculosos como el Alan, así gigantes, a todo ello. Y llegaron a creerse tanto ese cuento de la comunidad que el entrenador dijo, yo una vez teníamos que viajar de una ciudad a otra y nos subimos en nuestro avión que nos tenía que llevar, y yo subí con una hamburguesa, dijo, una hamburguesa para comérmela en el avión. Y llegué, subí al avión con mi hamburguesa y uno de los jugadores me dice, esto no es Ubuntu. ¿Por qué? Porque la hamburguesa es para ti, ¿no? ¿O hay hamburguesas para todos? Dijo, y ahí entendí que lo que yo le había dicho, ellos lo habían internalizado de tal manera
que todo era comunidad. Todo, absolutamente todo era comunidad. Eso nos pasa a nosotros. Yo cuando reflexionaba en esto, me ponía a pensar. Efectivamente uno ora por los líderes, qué sé yo, ora por grupos, pero me falta orar por sus nombres, me falta orar por cada una de sus caras, y me encontraba en deuda, en deuda, y me hacía verme en un espejo, y cuánto me falta, no solo entender ciertos matices de la comunidad, sino entender aquellas áreas que no estoy abarcando aún, que están en deuda para hablar de una comunidad integral, porque no se puede hablar de integral si no tomo todas las áreas. Es cerrada, y es mejor ser honesto intelectualmente y decirlo. Pero tenemos que orar por nosotros. Y si no lo hacemos, a buena hora llega que lo podamos reflexionar. El segundo punto era de la infidelidad. Y desde la infidelidad, como lo plantea el texto. Como lo plantea el texto, con aquellas personas que son de doble ánimo, que tienen una posición de amor, de estabilidad, de repente con Dios y de repente con otros, de repente con Dios y de repente con esta cosmovisión, de repente con la cosmovisión cristiana, pero me gusta pololear con esta, o me gusta hacerle ojito a esta otro. Eso en el mundo del amor es impracticable, o sea, impracticable. Vean a dos parejas, y casi siempre el hombre es más mirón que la mujer. Esperen que el hombre se dé vuelta a mirar a una chiquilla y arde Troya. O sea, arde Troya, casados o pololos. Arde Troya, poliamor que se llama. Sí, sí. Y por favor pongan mucha atención a la siguiente frase. La vida doble, muchachos, amigos míos, las vidas dobles no tienen victoria. Las vidas dobles no tienen victoria. Solo tienen adaptaciones falsas. Lo voy a repetir. Las vidas dobles no tienen victoria. Solo tienen adaptaciones falsas. Uno sabe la diferencia entre cuando tiene un auto, tiene un equipamiento de buena calidad y tiene que ponerle entre un repuesto original y uno alternativo. Sabe muy bien lo que va a pasar con eso. Sabe cuánto le va a durar al tiro. Sabe que probablemente incluso, aunque sea nuevo, no le va a funcionar bien. Sabe todo eso con el repuesto alternativo. Cuando no hay una vida definida, no hay victorias. Y cuando esto pasa, dejo de celebrar, y eso es una pérdida horrible en el cristianismo. Es una pérdida porque te acostumbras a perder, te acostumbras a darle argumento a todo tiene una excusa, pero cuando tú tienes una vida definida, celebras un día sin pornografía, lo celebras. Sí, me acosté y no la embarré, bien, te fuiste contento con una victoria, probablemente sin un placer físico, pero te fuiste con una victoria. Cuando logras tener una vida definida, celebras que llevas un día sin consumir, o una tarde, o lo que sea, una vida sin maltratar tu cuerpo con sustancias, un día sin deseos de venganza, un día sin deseos autodestructivos. Celebras todo eso. Celebras si tu tema son los garabatos, son las malas palabras, como nos predicaba la Cata, lo celebras. Estuve un día sin embarrarla con mi boca. Gloria a Dios por eso, lo celebras. Eso es tener una vida definida. Celebras un día sin embarrarla o sin ejercer violencia visual o verbal a través de las redes sociales. Si tu tema es la pereza, celebras un día que tomaste la Biblia entre medio de la semana. Celebras que oraste, aunque seas 2 minutos en la semana. Celebras que fuiste consciente, que pensaste en Dios, que escribiste algo de Dios, que escuchaste una canción cristiana. No sé, lo celebras, porque tienes una fidelidad marcada. Pero cuando tienes una vida de doble ánimo, simplemente adaptas tu realidad a cualquier cosa y le das excusas baratas.
Porque cuando no tenemos una vida definida, cuando tenemos una vida de doble ánimo, vendemos nuestra espiritualidad por un plato de lentejas, el lenguaje bíblico, ¿cierto? En palabras más actuales, vendemos nuestra cristiandad por pertenecer a ese grupo una hora que duró esa junta. Vendemos nuestra espiritualidad cristiana asociada a Cristo por una hora con estar con mi polola o mi pololo, viviendo relaciones prematrimoniales. Cuando tienes una vida o tenemos una vida de doble ánimo, es cuando tomamos al diablo de la mano y le decimos, oh, me pillaste, soy humano, tú sabes, soy humano, así es la cosa, ¿cierto? A la otra te gano. Excusas, todas son excusas, porque es distinto, es muy distinto cuando entendemos que luchamos contra esas cosas. Es muy diferente cuando entendemos que yo lucho con todos los detalles, por ejemplo, que di al inicio, a tener una vida, un hábito, a tener una conducta regular. Es muy, muy diferente. Ciertos autores cristianos, psicólogos cristianos, estuve leyendo, postulan que la praxis tiende a ser más fuerte que los sentimientos. Es más posible que la praxis te lleve a un sentimiento que un sentimiento te lleve a la praxis. Porque, pongámoslo en términos simples, alguien que dice, sí, cuando tenga ganas de ir a la iglesia voy a ir. Nunca va, nunca va. Pero es distinto que alguien se obligue a un hábito saludable hasta que eso se transforme en algo propio de él y después lo quiera. No sé, desde lavarse los dientes hasta hacer ejercicio, tomar agua todos los días. Desde las cosas más sencillas hasta aquellos hábitos que suelen ser muy profundos en nuestra espiritualidad. Salud por eso, por lo que hicieron eso. Salud por eso. ¿Cómo llevamos adelante una vida que no sea de doble ánimo? Porque cuando tenemos doble ánimo, pasamos de problema en problema. Y cada vez que hablamos con ese tipo de personas, con ese tipo de hermanos, hermanas, siempre están en dramas. Siempre en dramas. Y no se ve esta idea de victoria en victoria por ningún lado. No se ve esta idea de disfrutar el Señor, no se ve esta idea de lo rico que es estar con Cristo, de lo bacán que es esta vida cristiana, no se ve. ¿Por qué? Porque estamos mirando cualquier cosa, estamos pololeando con cualquier cosa, no nos damos cuenta de lo que tenemos al lado. ¿Qué es lo que nos dice Primera de Juan 2, 14 al 17? Por favor, vayan a leerlo conmigo, o búsquenlo, yo lo voy a leer, por favor. Primera de Juan 2, 14 al 17. Voy a aterrizar en unos minutos más, no se asusten. Nos dice esto Juan, les he escrito a ustedes, que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Primera de Juan 2, 14 al 17. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Les invito a que lo lean después de nuevo, un texto bastante lindo, bastante bello y profundo, que viene a resaltar estas verdades que estamos leyendo desde Santiago. Y el último concepto que quería reflexionar,
primero hablé acerca de acercamientos equivocados, estuve hablando de infidelidad y el último es acerca de acercarnos intencionalmente a Dios. No se puede ser cristiano sin Cristo. Muy obvio, ¿cierto? Pero no ha sido probablemente parte de nuestras experiencias de vida. No hemos sido por periodos de nuestros años pasados, por meses, por años quizás, cristianos nominales, cristianos sin Cristo, o cristianos dependientes de una congregación o de un letrero en particular, pero de verdad sin relación con Cristo. Lo relevante de esto es que Santiago nos dice que nos podemos acercar a Dios, que nos podemos acercar a Él. Y esto es bonito, porque cuando nos podemos acercar a Dios, Jesús nos plantea que los podemos inclusive mirar como un amigo. Dice, yo los llamaré mis amigos, mis amigos. Jesús se pone en ese plano, dice, ese nivel de relación yo quiero tener con ustedes. Quiero que seamos amigos. Es más, cuando somos capaces de mirar a Dios, Jesús mismo nos dice, es nuestro Padre, lo llama Abba. Y podemos mirar a Dios como un Padre protector, amoroso. Pero con todo eso, sigue siendo el creador del universo. Sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando nos encontramos y nos acercamos a Dios, encontramos todos estos matices emocionales, sentimentales, de cercanía, de afectividad, de calidez, los encontramos. Pero también encontramos lo otro. También deberíamos encontrar un sentido de reverencia. También debiésemos encontrar un temor reverente. También debiésemos encontrar un sentido de admiración divina. Porque cuando esto pasa, podemos decir que tenemos un acercamiento honesto, verdadero. Yo creo que esta reflexión, este ejemplo lo conté alguna vez con ustedes, pero se me vino a la memoria. Cuando yo recuerdo que estábamos con mi abuelita Ana, mi abuelita era mi bisabuela, y estábamos todos tirando talla en la mesa, qué sé yo era mucho más chico así, todos tirando talla, pero llegaba la abuelita Ana y se sentaba en la mesa y la atmósfera cambiaba. La abuelita Ana era de esas personas que decía hablar con Dios. Uno entraba a su pieza en la noche y estaba peleando con Dios y le decía, déjame dormir. Así, déjame dormir, quiero dormir. Y ella decía que Dios la llamaba a orar. A orar, tenía sus rodillas literalmente con caída. Entonces, cuando la abuelita Ana llegaba a esa mesa, llegaba a la familia, la atmósfera se volvía espiritual. No sé cómo explicárselo de otra manera. Yo no sé si algo pasa con algún familiar de ustedes, esta idea que intento explicar. Confirmo. Sí, ya, bueno, Josué confirma. Pero eso que uno pasa con Dios, no solo encuentro este acto protector de padre, ¿cierto? Este acto amistoso de amigo, sino también a Dios. Esto que decía la pastora luterana, amo a Dios, pero me da miedo. Amo a Dios, pero me da cosa acercarme porque soy tan pecador. Eso que dice Isaías, soy hombre muerto, he visto a Dios. Soy hombre muerto. Entonces, cuando uno entiende esta cercanía honesta, uno puede entender, por ejemplo, cuando se lee los versículos 8 y 9, que acabamos de leer. Porque si no, quedan muy descontextualizados. Cuando dice, lávese las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. 9, derramen lágrimas, como que llama al sufrimiento, dice, derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento, profundo dolor. O sea, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a Santiago? ¿Cómo quiere que suframos gratis? Pareciera que si uno lo saca de contexto, como quiere que tengamos una mala tarde, una mala noche. Lloren así como, sí, todos tenemos días malos, este es tu día malo, leíste este versículo, lo lamento, tienes que llorar, tienes que tener pena por ti, por tu historia. Que en vez de risa, que haya tristeza. ¿Cómo? Pero ¿saben cuándo pasa eso? Cuando te acercas honestamente al Señor.
Porque cuando te acercas honestamente al Señor, eres capaz de acercarte y ver que la estás embarrando. Y eso no provoca risa. Eso no provoca alegría. Cuando te estás acercando al Señor, miras el calendario y dices, tengo 25 años y he dado jugo los últimos 5. ¿Qué me pasa? Conozco a Cristo desde antes que nazca. Mi familia es cristiana, mis abuelos son cristianos, todos son cristianos. ¿Y qué pasa conmigo? He desperdiciado parte importante de mi vida. Ahí ni siquiera pasa, o sea, podrían no estar estos versículos en la Biblia y vas a llorar solo. Podrían no estar estos versículos en la Biblia y te va a dar pena por tu historia, exactamente lo que está diciendo Santiago. Pero cuando no tenemos acercamientos honestos delante de Dios, esto lo pasamos por alto, nos da lo mismo. Nos da lo mismo porque nuestra concepción de fe, de cristiandad, de discípulo, es ponerle hoy por hoy, aceptar al Zoom o al link para entrar a un culto. En tiempos normales es ir a un edificio. Si eso es la cristiandad, estamos perdidos, chiquillos, estamos perdidos. Por ningún lado. La cristiandad real, verdadera, honesta, debe llevarnos a ver o a intentar ver a Dios de la manera más completa posible. Es por eso, por ejemplo, cuando uno estudia a Jesús o la cristología, no hay solo una imagen de Jesús. Él no es solo Emmanuel. Él no es solo el camino. Él no es solo la verdad. Tiene un montón de reflexiones. ¿Por qué? Porque no se puede acotar a una sola cara. No se puede acotar a una sola cara. Lo mismo que Dios. Es exactamente lo mismo. Cuando pasa esto y somos reales en nuestra experiencia cristiana, pasan estos dolores. Yo no sé si alguien ha pasado por eso. Y yo se los digo, me da pena acordarme de mi vida. Me da pena, de verdad, me da hasta ganas de llorar, de verdad, me da lata decir esto. Porque sé lo que le estoy diciendo. No quiero achacarte, no quiero llevarte a la reflexión bíblica a través del miedo, no, te estoy diciendo algo súper real. ¿Qué pasa? Sobre todo en la etapa juvenil, pasa, me pasó, me sigue pasando. Es una lucha constante. No desperdicies tu vida, no juegues, no juguemos, muchachos. Los abrazo en esto, no juguemos a esta idea de tener lealtades divididas, de ser de doble ánimo, de ser infieles. No. Cuando pasa eso, somos conscientes de nuestra posición, de quiénes somos delante del Señor y de quiénes tenemos adelante. Termina este pasaje con esperanza. Vayan al versículo 10, por favor. El versículo 10. ¿Y qué dicen? Humíllense delante del Señor. Y aquí Santiago nos muestra la puerta. Gracias, Santiago, dice, y Él los levantará con honor. Después de estos procesos, nunca, escúchame bien, nunca Dios te deja en el suelo. Nunca. Tú te podrás tirar de guata, llorando, casi un harakiri, estilo japonés, todo lo que tú quieras, pero Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Y permíteme ahora salirme de la comunidad. Yo sé que yo soy muy fan de la comunidad y todas mis prédicas van a encontrar esta palabra que la digo al menos 50 veces. Pero escúchame, Dios te va a levantar en tu pieza solo. Y escúchame, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Dios te va a levantar ahí donde estás, solo. Y te va a levantar de manera más física cuando estemos juntos. Y te va a levantar a través de cada link de prédica de Zoom, de reunión de oración, de reunión de lo que sea, qué sé yo. Dios te va a levantar. Porque Dios te ama. Porque Dios te ama. Y esa es la verdad más profunda de toda la escritura. Y si existe la misión, esto que estamos hablando harto este mes,
Si existe la misión de Dios, es porque Dios, desde Génesis 3 en adelante, perdió sus hijos y lo está buscando. Y lo está buscando incesantemente a través de toda la historia. De una o de otra manera, busca salvarte, busca rescatar. Profetas, jueces, discípulos, Jesús, comunidad, ahora más cercano, quizás tu familia, tus amigos, más tecnológicos, medios como esto, de alguna forma Dios quiere llegar a ti, porque te quiere levantar.